Hay ciclistas a los que el deporte les sonríe. Y luego está Wout van Aert. El 2026 no había hecho más que empezar y ya nos dejó una de esas imágenes que duelen incluso al que solo está mirando desde casa. Nieve cayendo sin piedad, un circuito infernal en Mol, Bélgica, y el eterno duelo que todo el mundo quería ver. Van Aert contra Van der Poel. Barro, frío, sufrimiento, ciclismo puro. Y lo más importante, Wout estaba bien. Muy bien. No era el Van Aert dubitativo, ni el que corre con el freno de mano por miedo a romperse otra vez. Era el Van Aert agresivo, potente, metido en carrera, respondiendo a cada ataque de Mathieu, sosteniendo el pulso en uno de esos días que te devuelven la fe. Durante varias vueltas el cuerpo a cuerpo fue real. No había excusas, no había diferencias claras. Bajo la nevada, Van Aert aguantaba, apretaba, proponía. Incluso parecía que, por momentos, podía volver a ganar uno de esos duelos que marcan época. Y entonces el ciclismo volvió a ser cruel. Una curva traicionera, hielo, un apoyo mal colocado, un segundo. La bicicleta se va, el tobillo se retuerce y el cuerpo de Van Aert queda en el suelo mientras el mundo sigue girando. Van der Poel continúa, la carrera continúa, el público se queda en silencio y Wout ya no. Las imágenes posteriores lo dicen todo. Cojera evidente, dolor, cara de incredulidad. No rabia, no gestos exagerados, solo esa expresión de quien ya sabe que algo no va bien. Minutos después, el abandono, y poco después, la confirmación que nadie quería leer. Fractura, quirófano y adiós a la temporada de ciclocross. Otra vez. No es solo una caída más, no es solo una lesión puntual, es el enésimo capítulo de una historia que parece escrita siempre con el mismo final cuando Van Aert empieza a despegar. Lo más duro es el contexto. Porque esto llega cuando su invierno empezaba a tener sentido, cuando el cuerpo respondía, cuando la cabeza volvía a confiar. Y porque no es una lesión cualquiera. Hablamos de un tobillo, articulación clave, fractura tratada con osteosíntesis, plazos largos, incertidumbre total sobre el inicio de la temporada de carretera. Rodillo semanas después, competición meses. Mientras tanto, se caen piezas del calendario. Sonoven, Campeonato de Bélgica, Mundial. Y queda en el aire algo aún más importante. ¿Cómo llegará Van Aert a la primavera, a Flandes, a Roubaix, a esos días que definen carreras? El gesto posterior de Van der Poel enviándole un mensaje de ánimo fue bonito, sí, deportivo, humano, pero también simbólico. Incluso su mayor rival entiende que esto ya va más allá de la rivalidad. Porque Wout van Aert no está perdiendo contra otros ciclistas, está perdiendo contra el tiempo, contra el azar, contra una sucesión de golpes que no le permiten continuidad. Y así arranca su 2026. No sobre la bici, sino otra vez desde la camilla, otra vez reconstruyéndose, otra vez esperando que, por una vez, la suerte decida mirarle de frente. La caída de Mol duele. Pero lo verdaderamente preocupante no es la caída en sí, sino que encaja demasiado bien en un patrón que empieza a ser imposible de ignorar. Porque esto no es mala suerte puntual, es repetición, es acumulación, es desgaste. Si repasamos la trayectoria reciente de Wout van Aert, la sensación es siempre la misma. Cuando está cerca de su mejor versión, algo lo frena en seco. 2024 es el ejemplo perfecto. Primero, la brutal caída en A Través de Flandes, justo cuando llegaba lanzado a su gran obsesión, las clásicas de adoquines. Meses de recuperación, adiós a primavera, adiós a objetivos marcados en rojo desde hacía un año. Después, la Vuelta a España. Ahí vuelve a verse al Van Aert total, ganador, dominante, decisivo para el equipo. Y cuando parece que por fin encadena días buenos, llega otra caída. Esta vez contra un murete, y otra vez a casa. Y ahora, 2026, empieza exactamente igual. Cuando el invierno empezaba a tener sentido, cuando el ciclocross le estaba devolviendo confianza, cuando el duelo con Van der Poel volvía a ser real. Otra caída, otra lesión, otro reinicio forzado. El gran problema de Van Aert no es solo físico, es estructural. Wout no es un ciclista que pueda volver medio bien y competir. Él necesita meses de continuidad para alcanzar su nivel real. Es un corredor de precisión, ritmo, confianza, automatismos. Cada parón le cuesta el doble recuperarlo que a otros ciclistas. Y aquí entra el desgaste mental, que es silencioso pero devastador. Volver a empezar una vez, dos veces, tres, se puede. Pero cuando el cuerpo responde y el destino vuelve a golpear,
golpearte, la cabeza empieza a hacer preguntas incómodas. ¿Vale la pena arriesgar tanto en el barro? ¿Hasta qué punto compensa estar en todas las guerras? ¿Y si nunca llega ese año limpio? Porque mientras tanto, Van Aert sigue sacrificándose por el equipo, sigue siendo clave en los éxitos de otros, sigue trabajando para que otros ganen tours, vueltas y grandes carreras. Y sus propias victorias llegan a cuentagotas. Su gran alegría reciente fue aquella victoria en París, en Montmartre, un día mágico. Ganó incluso a Pogačar. Recordó al mundo quién es cuando todo encaja. Desde entonces, casi nada. No por falta de nivel, no por falta de ambición, sino porque no le dejan competir con continuidad. El ciclismo no perdona los reinicios constantes, y menos aún a un corredor que aspira a ganar Flandes, Roubaix o marcar una era en las clásicas. Ahora mismo, la gran incógnita no es cuándo volverá Van Aert, es cómo volverá. Porque si llega justo a primavera, sin base, sin carreras en las piernas, volveremos a pedirle milagros, y los milagros no existen en este deporte. Van Aert necesita algo muy simple y muy raro en su carrera reciente: 6 meses seguidos sin caídas, sin quirófanos y sin reconstrucciones. Si no los tiene, el riesgo es claro: que pase a la historia no como el corredor que fue, sino como el corredor al que el ciclismo no dejó ser todo lo grande que podía. Y eso, para alguien de su talento, sería una injusticia enorme. La pregunta no es si Wout van Aert va a volver, la pregunta es en qué condiciones va a hacerlo y a qué precio. Porque el calendario no espera a nadie, y la primavera mucho menos. Hablamos de un corredor cuyo ADN competitivo está marcado por Flandes y Roubaix, dos carreras que no se improvisan, dos monumentos que exigen algo más que talento, base, dureza acumulada y confianza absoluta. Y ahora mismo, Van Aert va contra reloj. Los plazos médicos empiezan a estirarse. Ya no se habla de 2 semanas y al rodillo, se habla de consolidación ósea, de meses, de precaución. Y cada semana que pasa sin entrenar normal es una losa más para alguien que necesita continuidad como el aire. Llegar a Flandes justo no sirve. Llegar a Roubaix sin fondo no sirve. En esas carreras no gana el que vuelve, gana el que lleva meses sin parar. Mientras tanto, el resto del mundo sigue girando. Mathieu van der Poel está lanzado, sin frenos, acumulando confianza, victorias y autoridad. Cada ausencia de Van Aert no solo es una oportunidad para él, es un golpe psicológico añadido para su gran rival. Y luego está el equipo. Team Visma-Lease Bike construye su proyecto alrededor de 2 pilares: Vingegaard para las grandes vueltas y Van Aert para todo lo demás. Pero cuando uno de esos pilares tiembla constantemente, el edificio entero se resiente. Porque Van Aert no es solo un líder, es un comodín táctico, es un generador de miedo en carrera, es el tipo que obliga a los demás a correr distinto. Sin él al 100%, Visma pierde profundidad, pierde amenaza y pierde margen de error. Y eso, frente a estructuras como UAE, se paga caro. Y aquí llegamos a la parte más incómoda: el legado. Van Aert ya es un ciclista enorme, nadie lo discute, pero su carrera está entrando en una zona peligrosa, la del ¿y si hubiera tenido una primavera limpia? ¿Y si no se hubiera caído en aquel momento? ¿Y si hubiera podido encadenar temporadas completas? El ciclismo no escribe con condicionales, es cruel, directo y selectivo. Y por eso Van Aert necesita algo que nunca ha tenido del todo: un año sin interrupciones. No más regresos épicos, no más reconstrucciones heroicas, no más empezar de cero, solo continuidad. Porque si vuelve otra vez tarde, justo y a medias, no será por falta de calidad, será porque este deporte simplemente no le ha dado tregua. Y eso sería lo más injusto de todo. Y aquí llegamos a la pregunta que nadie quiere hacer, pero que ya está sobre la mesa. ¿Hasta cuándo puede Wout van Aert seguir viviendo así? Porque una cosa es caerse una vez, otra reconstruirse 2. Pero cuando las lesiones empiezan a marcar el ritmo de tu carrera, el problema ya no es físico, es estructural. Van Aert es el ciclista total, el que corre ciclocross en invierno, clásicas en primavera, vueltas por etapas, sprints, montaña, contrarreloj, el que siempre está, el que nunca se esconde. Y quizá ahí esté la trampa, porque mientras otros eligen, dosifican y protegen su cuerpo, Van Aert lo quiere todo. Y el ciclismo moderno, con calendarios infinitos y exigencia máxima, no perdona eso. La gran duda ya no es si va a volver bien de esta lesión. La duda real es si podrá encadenar por fin una temporada limpia, sin quirófanos, sin parones, sin empezar de cero. Porque talento le sobra, carácter le sobra, respeto del pelotón también. Pero la historia no la escriben los que merecen, la escriben los que llegan enteros. Y si Van Aert no logra cambiar algo, su relación con el ciclocross, su calendario, su manera de exponerse, el riesgo es claro: que su carrera se recuerde más por lo que resistió que por todo lo que pudo ganar. Y sería tremendamente injusto. Ahora te lanzo la pregunta a ti, que estás al otro lado. ¿Crees que Van Aert debería replantearse el ciclocross para proteger su carrera en carretera? ¿O forma parte de lo que es, aunque eso le cueste títulos y continuidad? ¿Aún puede tener una primavera perfecta?
o el tren ya pasó? Déjamelo en comentarios que quiero leerte. Y si te gusta este tipo de análisis sin humo, suscríbete al canal, porque aquí el ciclismo se cuenta con contexto, con cabeza y sin venderte cuentos.